Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es importante hacer un reconocimiento. Los espacios que están ocupando ustedes, en los días que están ocupando ustedes, creo que dice mucho también de la iniciativa, pero sobre todo de este planteamiento ya sobre algo que preocupa, que es la educación en México, en estar el día de hoy trabajando. Con mucho gusto aceptamos la invitación para venir a compartir. Me parece que el ejercicio de hacer análisis de las leyes es de todos, de los compañeros que están frente al grupo, de los compañeros que tienen cargos directivos, pero sobre todo de todos los compañeros, valga la redundancia, que tienen la conformación de un colectivo consolidado o en vías de consolidación. Es responsabilidad de todos. Lo que en esta ocasión les vamos a compartir de a poco es un primer análisis que hicimos varios compañeros, no tanto dentro de la comisión donde estamos, sino en una iniciativa de manera muy particular. Es un primer acercamiento. El momento que estamos viviendo en función de haber ganado Morena en México también es muy delicado. ¿Por qué lo decimos? Porque me parece que uno de los principios del medeteo es no sostenerse en ningún partido político. Y de repente lo que ha pasado en últimos días es que sí, algunos compañeros hasta se molestan cuando se habla, cuando se dice o cuando se hace una crítica, ¿no? Y ese es una primera invitación, que ojalá podamos tener ojos críticos y poner atención en lo que se está leyendo de las leyes secundarias, que no es en contra de nada más de lo que se está leyendo. Como experiencia nos hemos parado en algunas zonas y sí hay 2 o 3 compañeros que se han levantado a título personal y siempre con un corazón afín al gobierno, al partido que está gobernando, y no es la situación con los compañeros, pues no es esa situación de podernos enfrascar o podernos decir, sino que leamos lo que se está poniendo en las leyes secundarias en este momento, ¿no? Así es la primera invitación que empezaría a realizar. Antes de entrar en materia de las leyes secundarias, sí quisiera compartir una breve experiencia de la dificultad que se tiene con movimiento, ¿no? Sí, estamos sabedores que ha venido a menos una participación y que en últimos días sí como que nos hemos ido sacudiendo. Sin embargo, quisiéramos comentarles que haciendo un análisis también muy crítico del movimiento, es importante decir que donde no había cuadros políticos, donde no había cuadros pedagógicos desde esta postura de la sección 22, donde no había una organización, es donde se fracturaban las zonas escolares, donde el proyecto educativo estaba, donde había un planteamiento político fuerte, sindical, las zonas escolares, las delegaciones se mantuvieron a pesar de las diferencias personales, a pesar de las diferencias humanas que tenemos unos con otros. Se mantuvieron y siguen firmes. Pero, ¿qué pasó en las zonas donde no había ningún cuadro de formación política ni pedagógica? Se desplazaron. Y fueron los primeros que tomaron decisiones en afiliarse o no con otros sindicatos. Esa es una de las primeras experiencias que tuvimos y uno de los acercamientos que hemos visto en las delegaciones y zonas escolares. En un segundo planteamiento de experiencia, también hemos observado que las zonas escolares o las delegaciones han sido congruentes cuando hay una participación política, pero también cuando está la propuesta educativa. Y hoy esta realidad nos alcanzó. ¿Qué pasó con la anterior reforma educativa? Nos desnudó a muchas delegaciones. Nos puso a mirarnos frente al espejo, ¿no? Nos puso a ver una realidad que quizá a lo mejor el discurso nos había alcanzado hasta ciertos momentos. Hoy, más que nunca, con este nuevo proyecto educativo, sí es necesario que sí tengamos propuesta educativa. Ya hay una posición política,
y que la sección 22 la va a mantener siempre, y una posición política. Pero también hoy más que nunca tiene que visibilizarse con la propuesta educativa. Y la propuesta educativa, después de varios años, no estuve en ese proceso, pero dicen los compañeros en esta historia que comparte, que cuando la primera vez que se pusieron visibles todas las propuestas de educación alternativa que estaban en Oaxaca, sumaron más de 100. Y dentro de ellas se tuvieron que poner de acuerdo para construir el plan para la transformación. Entonces, ¿qué queremos también comentarles? Que el plan para la transformación ha sido como el faro, y que al interior hay propuestas de educación alternativa que sí tienen claro hacia dónde vamos, ¿no? Y que a pesar de las leyes secundarias, a pesar de lo que se ha escrito hasta este momento de las leyes secundarias, los compañeros sí tienen firme qué formación quieren compartir a esos seres humanos. De ahí voy a precisar el proyecto educativo, cómo se ha estado viviendo en los diferentes niveles educativos, porque son de diferentes niveles educativos. Los que han ido avanzando, compañeros, y ahí también el doctor Saldívar ha apoyado bastante en algunas delegaciones y zonas escolares para que sigan caminando, tienen claro que un proyecto educativo no es demostrativo, ni mucho menos es informativo. Y estamos en ese paso, en esa transición, para que el proyecto educativo sea en esencia formativo. Y que sí vayas a la construcción de un pensamiento crítico, pero sobre todo un planteamiento muy fuerte que hemos visto en los proyectos educativos es que en defensa de la vida, que es una de las amenazas más fuertes que tiene el neoliberalismo, que todo lo que pisa, que todo lo que toca es muerte. Entonces es importante, compañeros, que para poder continuar nosotros estemos muy claros y muy decididos, porque para concluir esta pequeña entrada en esta primera parte de la compartencia que tengo con ustedes, hemos concluido de diferentes compañeros que más allá de ser una decisión pedagógica, más allá de ser una decisión política, es una decisión de vida tener o no una propuesta educativa desde esta perspectiva. Es una decisión de vida que traspasa la puerta de la escuela, que traspasa la puerta de la casa, ¿no? Esa decisión de vida que te permite enfrentar esa embestida que está brutal hasta en el pueblo más recóndito de Oaxaca. Y que el neoliberalismo, con todos los tentáculos que tiene, ellos sí están informando, pero además están formando a esas generaciones que nosotros las hemos dejado sueltas, porque nosotros quedamos hasta por los problemas políticos que tenemos al interior. Y tenemos que anteponer hasta esas diferencias políticas para que poco a poco se vaya consolidando. Es todo un proceso, Nos queda claro al grupo de compañeros al cual pertenezco en este momento de la comisión, nos queda claro que es un proceso que además de ser doloroso, también es costoso. El que va por una educación alternativa, el que tiene proyecto educativo, además de dar tiempo, además de dar una parte económica importante, además también tiene que empezar a transformarse por sí solo y tiene que ir caminando. En esta experiencia que hemos tenido, quisiéramos comentarles que el proyecto educativo se nos cae si solamente es demostrativo o informativo. Tiene que tener una parte informativa, claro, pero el proyecto educativo tiene que ser formativo en toda su plenitud. Pero además, hoy llegamos a concluir que el proyecto educativo tiene que tener una reflexión curricular. Fuerte, tiene que tener una reflexión curricular. Tiene que tener la trascendencia en contenidos que permitan esas palabras que son muy fuertes de colonizar, que permite emancipar, que permita liberar, ¿no? Y que permita esa libertad, como dijo el maestro Evencio hace unos momentos, ¿no? Y que ahí la toma de decisiones las tenemos exclusivamente nosotros. Y no lo vamos a poder hacer, compañeros, si no tenemos un proceso formativo bastante serio, pero fuerte. ¿Es posible hacer una educación alternativa en Oaxaca? Ha sido posible, pero ha sido difícil. Y sí quisiéramos comentárselos así con esas palabras. Ha sido posible, pero ha sido muy difícil.
muy difícil en muchas aristas que tiene el que un colectivo se consolide y construya e implemente su proyecto educativo. Y por supuesto que los que al final se van a quedar son esos colectivos. Pase lo que pase, han podido hacer la diferencia entre las decisiones políticas que se toman y tener una propuesta educativa en la escuela que le permita al ser humano que está enfrente trascender, ¿no? En ese marco, yo sí quisiera comentarles que ese proyecto educativo tiene una carga importante de conocimientos propios, donde está la comunalidad no escolarizada, sino de la forma más natural y en esencia como es en los pueblos originarios. Esos cuatro fundamentos que tienen, que es el territorio, que es la organización, que es el tequio y que es la fiesta, pero no escolarizada, y se carga en ese planteamiento curricular de estos 4 elementos importantes de la comunidad y los conocimientos propios, pero también tiene conocimientos universales, esos que le van a permitir a los niños transitar entre nivel y nivel, y esos que le van a permitir al niño ir afuera pero bien clavado en lo nuestro. Es todo un proceso de investigación que están haciendo los compañeros para que poco a poco vaya avanzando el proyecto educativo como un planteamiento político que tenemos ante el neoliberalismo, ¿no? Y algo que es muy importante y que algunos niveles están empezando a ver, que esos contenidos propios, esos contenidos universales de conocimiento, tienen que transversarse con una parte que en la última carta de Paulo Freire, a quien pretende enseñar, lo menciona, ¿no? En donde nos cargamos para poder estar tomando una teoría que permita mirar la formación de los seres humanos, ¿no? Y ahí Paulo Freire lo dice geoculturales, ¿no? Geoculturales, perdón. Que sí, el niño es biológico, pero también es cultural, pero también es psicología, pero también es biología, pero también es social. Entonces, el proyecto educativo ya tiene muy visto, independiente del nivel de preescolar, de primario, de secundaria, ese desarrollo del ser humano, por así llamarlo, ocupando la palabra desarrollo, y que se transversa con los conocimientos que nosotros le queremos acercar. ¿Por qué empiezo con esto? Porque indudablemente, después de leer las leyes secundarias, lo que tenemos que mirar como docentes también es el proyecto educativo que tienen esas leyes secundarias. Si no tenemos claro, compañeros, cuál es la naturaleza y la esencia del plan para la transformación, posiblemente no ubiquemos el proyecto educativo que se puede leer en las leyes secundarias. Y por eso empecé con este preámbulo, para que de a poco también ustedes no solamente lean la parte laboral en las leyes secundarias, sino se centren en el proyecto de formación de seres humanos que están planteando desde las leyes secundarias, que eso es muy importante. Entonces, es importante también que nosotros sí sepamos nuestra esencia y naturaleza del plan para la transformación del proyecto educativo, pero también cuál es la esencia y la naturaleza del proyecto que maneja el Estado. Voy a pasar ahora en un segundo momento a las leyes secundarias. Con mucha responsabilidad, vuelvo a insistir, con mucha responsabilidad. Es un primer análisis que hacemos, y sobre todo de lo que se lee. Yo insisto mucho, se lo voy a repetir como 4 o 5 veces, para que no deje yo acá una mala intención de poder compartir, ¿no? Quisiera dar primero el contexto que se vivió como sección 22. Estamos un poco cerca de la estructura y quisiera compartirles cómo se vivió el contexto, ¿no? Porque de repente hay mucha información que desinforma a las bases, ¿no? Que también da falsas esperanzas y falsas intenciones, ¿no? ¿Y de dónde ratificamos este primer análisis? De las posturas que han tenido la dirigencia en los últimos mítines como el de hoy, que se eligió de manera democrática a los representantes de la parte, por así decirlo, oficial de la ley, ¿no? Que hoy se cambiaron de nombre, y que ahí la dirigencia dice: la lucha apenas va a empezar, ¿no? Que no va a ser fácil para poder llevar a cabo esas poquitas palabras que tienen las leyes secundarias, y que va a haber una movilización o defensa o como nosotros le queramos llamar, ¿no?
El día 2 de octubre, en la región, si ustedes fueron al meeting, hay un planteamiento de un compañero orador que estuvo en el meeting, donde dice, nos volvieron a hacer lo mismo de las otras veces, ¿no? Y el secretario general dice, no logramos como tal, fueron pequeños avances, pero tenemos que seguir la lucha, ¿no? Entonces hay palabras ahí que tenemos que poner mucha atención, ¿no? De lo que se dice en la dirigencia, ¿no? Y también no es por demás decirles que la primera vez que hubo la propuesta que se iba a la Cámara de Diputados, no contenía nada de lo que nosotros como Oaxaca habíamos propuesto. Entonces fue cuando la movilización de poquitos que estuvieron en la Cámara de Diputados arrancaron que se insertaran 3, 4 conceptos, 3, 4 ideas de lo que llevaba la sección 22 como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. En ese contexto se empezaron a hacer ese análisis y esas votaciones dentro de la Cámara de Diputados. También algo importante que decir, que lo dijo el secretario general en la Ciudad de México, y lo manifestó de viva voz, que en algún momento los diputados le dijeron, a ver, Oaxaca no es todo el país, ¿no? Pero que el secretario general con voz fuerte le dijo, sí, pero Oaxaca es otra forma distinta de vivir en el país, ¿no? Entonces ahí hay estirones, ahí hay jalones que nos dicen que no como quiera estas palabras o estos conceptos que están fueron tan fáciles subirlos a las leyes secundarias, ¿no? Quiero dar este contexto y este marco porque es importante para lo que les voy a comentar en este primer análisis. Lo traigo en 7 puntos y por momentos voy a hacer la lectura textual porque son leyes y hay apartados que ustedes tienen que volver a revisar. De manera general, quisiéramos comentarles que nosotros en ningún momento dijimos o hicimos un compromiso, y algo que es muy fuerte también de comentarles es que el presidente de aquel tiempo, que era de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo, se enfrascó en un diálogo con los compañeros en la puerta y dijo, ¿pero qué quieren si sus diputados están adentro, no? Entonces los compañeros sí respondieron, y creo que es importante también esta lectura que les voy a dar. Como sección 22 nosotros no tenemos diputados, y eso sí tiene que quedar muy clarito, pues, ¿no? Que como sección 22 no tenemos ningún diputado allá adentro, ¿verdad? Ninguno. Nosotros reconocemos el trabajo que estén haciendo en diferentes partes sociales o en diferentes partes políticas, pero también reconocemos las ausencias que tienen los compañeros que están tanto allí en el plano educativo, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Oaxaca, que va a ser otro encontronazo en la Ciudad de Oaxaca, que tenemos que estar atentos para la ley de educación del Estado. La aprobación de las leyes secundarias permiten hacer un primer análisis del proyecto educativo en el actual marco jurídico, que es importante mencionarse. Para este movimiento de los trabajadores de educación, este primer análisis en este marco jurídico. El primer punto que quiero resaltar: es un proyecto educativo neoliberal que mantiene la misma ingeniería educativa que permite la continuidad de la obra educativa del sexenio pasado, que garantiza mantener el carácter empresario. Voy a utilizar 2 palabras, neoliberales completamente, la reingeniería educativa, ¿no? Las mismas ideas, los mismos conceptos, la misma forma de organizar, de ver a la educación desde un apartado administrativo, se mantiene. La misma idea en general, y yo no digo que está, sino es lo que se lee. La misma reingeniería educativa es lo que aparece muchas veces, ¿no? Se vuelve a anclar en una propuesta educativa que se está llevando a cabo en los tecnológicos en este momento. Los tecnológicos, y creo que aquí es una tarea importante que tenemos que hacer los maestros de educación básica, ver qué otros proyectos educativos se están llevando a cabo que ha sido como el experimento para poder bajarlo a la educación básica. Y esa estructura que tienen los tecnológicos, que son específicamente escuelas del Estado,
bajan a rajatabla en la administración educativa a educación básica, ¿no? A pesar de que hoy le llaman excelencia y se vio en el debate que bajaron la palabra calidad, pero sigue teniendo la conceptualización de competencias, que es un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos. Y ahí está la ley para que nosotros nos echemos un clavo, ¿no? Entonces, la reingeniería educativa que tiene este proyecto de educación sigue dando muestras visibles que hay una continuidad de la anterior reforma educativa. Segundo, mantiene una concepción técnica del docente, ya que su formación, actualización, capacitación está definida por evaluación diagnóstica. Y esa evaluación diagnóstica, a pesar de que la llaman como multifactorial, se sostiene en el FODA y habla de las áreas de oportunidades. De esas áreas de oportunidades que podrían tener en la formación, ¿no? Sí quisiéramos comentarles esto muy seriamente, porque pareciera que se nos fueron las letras en negritos. Si nosotros hablamos de algo que por ahí le ponen en negritos, un comercial o una etiqueta, pareciera que no leímos las letras en negritos. Y entonces, desde un primer momento, algunos compañeros decían, yo no sé qué vaya a pasar en L'Oréal, ¿no? Y hago este comentario de manera muy responsable. Yo no sé qué vaya a pasar en L'Oréal si se le va a dar un tratamiento aparte a Oaxaca, pero en la letra de la reforma educativa, que respeto mucho el trabajo que está haciendo el presidente de la República, pero él mismo lo dijo en Guelatao que no quedaría en una coma, ¿no? Y no lo dijo el magisterio, sino él solito vino a decirlo a Guelatao, y nadie dijo, aquí fue parte de la sección 22, él lo comentó, pero sí de la ingeniería educativa y específicamente la forma de cómo están viendo al magisterio de manera técnica, de cómo están viendo el trabajo del magisterio de manera técnica, de cómo están viendo a los conocimientos, sigue permeando nuevamente esta idea general de la anterior reforma, o de la mal llamada reforma educativa, como así le llamamos. Hay otra idea, y ahora vamos a anclarnos en la nueva escuela mexicana, ¿no? que es como la propuesta que tienen ellos. La nueva escuela mexicana es un proyecto que está montado en el riel del neoliberalismo pedagógico. Y ya no me voy a meter más en el neoliberalismo porque el doctor Saldívar es quien tiene todos los elementos, y bueno, siempre es grato escucharlo hablar desde esos elementos que tiene de manera fuerte y contundente el doctor Saldívar, ¿no? Pero todo lo que se visibiliza escrito en esta reforma educativa, a partir de lo que plantean ellos como la nueva escuela mexicana, sí está montada en el riel del neoliberalismo, en el plan 2030, que aunque no aparezca la palabra calidad, en los conceptos sí están habilidades, actitudes, conocimientos, destrezas. Ahí está la organización, que se ve cómo se va a dar en la escuela. Es una organización de administrar solamente el conocimiento, que va a venir en la construcción de los planes y programas que se van a estar planteando más adelante, ¿no? El cuarto punto, se mantiene abierta la puerta a organismos nacionales e internacionales para que tengan injerencia en las decisiones educativas. Y bueno, es tan abierto que bien podría ser un convenio con las universidades de La Habana, bien podría ser un convenio con los compañeros de Venezuela, que sabemos la posición que tienen ellos, pero también bien puede ser un convenio con universidades de los de acá arriba, ¿no? Está abierta totalmente, ¿no? Está completamente abierta. Está completamente abierta también a organizarse en grupos donde van a estar iniciativa privada. Ya no quedó tan claro, pero se hablaba de un consejo en el anterior ensayo. Ya no quedó tan claro, pero nosotros cuando compartíamos al movimiento le decíamos que teníamos que voltear a ver a la educación superior de México. Ahí, en todas las escuelas de educación superior grandes que tenemos en México, hay un consejo de participación donde lo compone la sociedad,
pero grandes elementos y grandes decisiones que pasan por ellos, que la escuela no se puede mover sin esas decisiones, pasan por empresarios que están ahí en esos comités, pasan por las autoridades municipales que están ahí y que ya no consultan a la comunidad para tomar una decisión en un tecnológico o en una universidad, sino ese consejo determina qué rumbo va a tomar. Entonces, aquí hay algo importante porque las escuelas normales también ya tienen un planteamiento de hacer ese tipo de consejos y no se están dando cuenta las escuelas normales que es la entrada a la municipalización que nosotros siempre hemos peleado y que aunado a ellos va a ir reforzados por la clase empresarial que tenemos alrededor, ¿no? Que sí es cierto que hay muchos que han hecho sus esfuerzos limpios y que han dado trabajo y han dado empleo dignamente, pero a esferas o a escalas nacionales sí sabemos quién es la clase empresarial. O sea, quizás las comunidades, ese corazón y ese amor que tenemos por las comunidades a lo mejor nos hace tomar las buenas decisiones, pero a nivel nacional sí sabemos quién es la clase empresarial y sí sabemos que el secretario de Educación Pública, cuál es el origen del secretario de Educación Pública, ¿no? Y eso no es innegable. 5. La interculturalidad es un concepto decorativo. Esta palabra, híjole, se peleó mucho para que apareciera. Tremendamente. Y sí quisiera leerlo textualmente porque es algo que nos va a dar muchas complicaciones. A pesar de que tenemos el nivel de educación bilingüe, de manera particular no me gusta decir de educación indígena, a pesar de que tenemos eso, y sí, son más de 20,000 maestros, la interculturalidad aparece en el artículo 16 de la Ley General de Educación, en el 8 o en el 8, y lo determina así: será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto en sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos en un marco de inclusión social. Así lo determina conceptualmente. En esta concepción resalta el respeto, la convivencia e inclusión como elementos de un enfoque funcional utilitario de la interculturalidad. La inclusión ha sido utilizada como un concepto globalizador. ¿Qué determinamos en este primer análisis? La interculturalidad implica el reconocimiento del otro, donde la diversidad y la diferencia, el diálogo y contraste rompen el monólogo de la cultura dominante, pero no aparece así. Eso debería ser expresado así la interculturalidad en esta ley. Sin embargo, simplemente la vemos como un concepto decorativo. Y lo peor del caso es que los conceptos que subimos, los conceptos que con gran dificultad se metieron en las leyes secundarias, no tienen toma de decisión. No pasan las decisiones por esos conceptos. No pasan. Son decorativos exclusivamente. Lo que se ve hasta este momento son exclusivamente decorativos. La interculturalidad. Esa parte de decir, se considera el contexto así, tan ambiguo como se dice, se considera el contexto de cada uno de los estados. A mí me queda claro que los diputados, no lo dudo de Chepi, porque sí tienen que conocer el estado, ¿no? De Irán lo dudo un poco, ¿no? Pero de Chepi sí tienen que conocer el estado. Pero a mí me queda claro que la clase de los diputados, que la clase del poder legislativo no conoce México. A mí sí me queda claro que también los diputados de Oaxaca no conocen Oaxaca. No conocen Oaxaca, no conocen las realidades específicamente que se viven en Oaxaca, y eso sí es preocupante porque van a legislar ahora la ley estatal. Y sí que me disculpen los compañeros, pero el trayecto que tienen ellos ha estado muy alejado de la educación, ¿no? Que ahí está el trabajo que tenemos que hacer, empujar. Ahí está el trabajo, ¿no? Sí nos permitieron quitarle el filo a la reforma. Eso sí está claro. Eso sí nos queda claro. Que le tenemos que quitar que el Congreso dijo, se le tiene que ingerir en las leyes secundarias, y se le quitó el filo. Se le quitó el filo. El filo ese laboral que sí era muy punitivo, ¿no? Después de 3 exámenes, la separación.
Pero ahora, a partir de esta evaluación diagnóstica que a todos, en la vía del papel así se lee, que a todos vamos a estar en una evaluación diagnóstica y a partir de los resultados multifuncionales que tú tengas, a partir de esos resultados va a ser la capacitación o va a ser la formación, ¿no? Y la ley, compañeros, que ese es de consumo interno, pero la ley, la gran mayoría, es un nivel educativo donde sí ha habido muchos debates de lo que voy a decir, lo hago también de manera responsable, y en algún momento en la estructura sí lo comenté. Tengamos cuidado con la ley, porque la ley es un nivel educativo donde un alto porcentaje no alcanza la licenciatura. Ajá. Y hoy se están planteando también nuevos elementos para las nuevas contrataciones de la ley, donde no ponen o anteponen la preparación profesional por muchas aristas. Hay compañeros que son de la ley, que son de la estructura, que dijeron, la ley se cuece aparte, por supuesto, pero nuevamente, en lo general, las leyes secundarias y la nueva reforma educativa manifiesta como nivel mínimo de estudios la licenciatura. Y yo les digo, yo no sé qué tratamiento, si va a ser un tratamiento diferenciado para Oaxaca, que eso se va a ver en la vía de los hechos, ¿no? Pero en la toma de decisiones, y con esto voy cerrando, compañeros, la toma de decisiones siempre dice la SEP y el Estado, en toda la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que empujar? Y aquí sí es una invitación para que salgamos, para que hagamos la manifestación. Tenemos que empujar, si no hay bilateralidad, seguimos huérfanos, compañeros. Ahí sí es fundamental para que en los espacios que tengan, son parte de nuestro movimiento, pues empujemos eso fuertemente, pues, ¿no? Cierro con 2 puntos más generales, en los cuales organizar la información. Se propone la ampliación de horarios en educación básica, poniendo en riesgo las escuelas vespertinas. Igual, vuelven a esa idea de escuelas de tiempo completo, ¿no? Está visualizado que tiene que haber una ampliación de horarios, ¿no? A pesar de todos los fundamentos que hemos dicho de lo lastimoso que es tener horarios contraturnos en una escuela, pues, ¿no? Y por último, en estos 7 puntos, de manera velada, la presencia de los consejos de participación serán los vigilantes de las actividades de los trabajadores de la educación, teniendo facultad de denunciar actividades indebidas en las escuelas. Así muy finitamente, pero muy finitamente, se sigue viendo esta parte de que la participación de ciudadanos y en concordancia con las autoridades municipales sean más que vigilantes, ¿no? Y eso es algo que nosotros siempre hemos dicho, que tenemos que dejar bien claro que son papeles totalmente distintos, ¿no? Los que se tienen como autoridades municipales, como sociedad civil y como nosotros como compañeros maestros, que me parece que tenemos que trabajar más en ser más profesionales para que no demos también pie a que nos estén vigilando o estén lastimosamente encima de nosotros en el trabajo docente que desarrollamos en las escuelas. Este es un primer análisis, compañeros. De manera general, vuelvo a insistir, tenemos que leer todos la ley, todos las leyes secundarias, tenemos que leer específicamente y tenemos que ubicar cuál es el proyecto educativo. Sí nos implica y sí tenemos hoy la responsabilidad de identificar cuál es el proyecto educativo que trae estas leyes secundarias, ¿no? Desafortunadamente ya están aprobadas, y digo porque a lo mejor la movilización nos hubiera permitido manotear un poco más. Compañero que ha estado en instancia de coordinación nacional, nosotros lo sabemos que la movilización contundente da posibilidades de negociación, ¿no? Sin embargo, esta crisis en la cual estamos y que muchos, conjuntamente con ustedes, que están haciendo estos esfuerzos en estos espacios, de poder estar reivindicando la parte política, la parte pedagógica, la parte organizativa de este gran movimiento, ¿no? Termino
diciendo, compañeros, en esta primera participación, que finalmente, si no tenemos claro quién es el verdadero enemigo, siempre vamos a estar bandeando hacia dónde vamos, pues. Una pregunta obligada, compañeros, una pregunta obligada, insisto mucho en esto con los demás compañeros que a veces tenemos la oportunidad de compartir, es si nosotros estamos de acuerdo con esta posmodernidad que se nos está presentando así. Esa posmodernidad rica, sabrosa, cómoda, dulce, que indudablemente a veces por la falta de formación, de un pensamiento crítico, de una vida crítica, se nos va así y pasa enfrente de nosotros, ¿no? Tenemos que hacernos esa pregunta obligada si estamos nosotros de acuerdo con esa posmodernidad, ¿no? Y sobre todo, importante decirles que el ACR, en donde se sostiene el proyecto educativo, porque también tiene que ver con las leyes secundarias, el ACR se tiene que sostener en la cotidianidad, no solamente en hacer un análisis de las dificultades que tengo en problemas escolares, sino en la cotidianidad, porque al final del camino, compañeros, lo que está en juego es la formación de los seres humanos, pues. Esa es la primera entrada, ¿no? Y pues bueno, esta sería la primera participación, y bueno, ahorita los organizadores nos van a decir qué prosigue. Gracias, compañeros.